La palabra. Primera de Corintios capítulo 12. Vamos con la parte número 26. La parte número 26 de esta serie que estamos haciendo sobre Primera de Corintios. Y ya estamos por el capítulo número 12, versículo 3. Ya estamos por entrar a los dones espirituales, a esos regalos que Dios te dio a vos. A vos te dio regalos Dios, y me dio regalos a mí. Para la iglesia, para la edificación mutua de la iglesia. Dones, ministerios, operaciones, todo eso lo vamos a ver más adelante, pero antes de llegar a esa parte tenemos que ver esto que es muy, pero muy importante para poder entender lo que viene después. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. La prédica pasada les hablé un poquito sobre no ignoráis. Y esto tampoco lo podemos ignorar. ¿Sí? ¿Lo tenés preparado? 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice así, mirá. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero entregarte esta palabra a ti, Señor, porque tú nos quieres ministrar. Tú tienes cosas para enseñarnos en el día de hoy, papá. Cosas para ministrar nuestras vidas, Señor, para prepararnos para lo que se viene por delante, Padre. Por ignorar estas cosas, Señor, es que hay tanta apostasía que se ha levantado por todos lados, Padre. Pero en el nombre de Jesús vamos a ser fieles a lo que dice tu palabra, sobre todas las cosas. Y yo te pido que abra nuestro entendimiento para poder comprender qué es lo que quieres decirnos en el día de hoy. Abre nuestro corazón para poder recibir esta semilla, Señor. Y sobre todo, papá, si esta palabra nos confronta con cosas que vivimos en el pasado, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a discernir cuál es la verdad y cómo caminar en ella, Señor. Por mi parte, te pido que me ayudes a compartirla, Señor. Tú sabes que es una responsabilidad transmitir palabra tuya a tu pueblo, Señor, porque son ovejas de tu prado, Señor. Así que yo los bendigo a cada uno de ellos y te pido que me ayudes. Pon palabras en mi boca, acláralas en el corazón de ellos, Señor, porque para ti sea la gloria. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Por tanto, os hago saber que nadie que hable con el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Vamos a ver el tema de los dones más adelante. Ya está preparado ahí para hablar sobre ese tema. Los ministerios, las operaciones de Dios, el regalo que Dios le da a la iglesia. Pero primero Pablo les aclara esto. Le dice, tengan cuidado, no ignoráis. Por tanto, os hago saber. Pablo está tratando de informar a la iglesia que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los dones, tenemos que tener cuidado con el tema de los espíritus que están dando vueltas por ahí, en los cuales muchas veces se le atribuyen dones de Dios a esos espíritus y pensamos que vienen de parte de Dios y realmente vienen de parte del enemigo. Por eso dice la palabra acá, dice que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Yo sé que yo leyendo esto fríamente, por eso la palabra de Dios no se puede leer fríamente como si fuera un libro, hay que dejar que el Espíritu Santo te ministre. Pues yo lo leo fríamente, acá dice, y nadie puede llamar a Jesús si no es por el Espíritu Santo. O sea que todo el mundo tiene el Espíritu Santo. Porque si vos le das este papelito para que lo lean, vos le das la Biblia para que lean, te vas a cualquier parate en la calle, agarrá a un adicto, agarrá a un alcohólico, un ladrón, y le decís, léeme lo que dice acá. Y si sabe leer, te va a decir, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Si yo lo leo fríamente, si yo pienso que la Biblia es un libro más, voy a pensar y a entender que lo que dice acá es que todas las personas tenemos el Espíritu Santo que sepan leer, porque pueden decirlo lo que están leyendo acá. Pero cuando yo veo la parte espiritual,
cuando yo me meto realmente con este versículo de en serio, acá me está hablando de espíritus que no son los espíritus de Dios, que no es el Espíritu Santo, sino que es un espíritu que a mí me hace confundir, que puede usar los dones para extraviarme, que puede usar los dones para aprovecharse, que puede usar los dones para, ¿cómo se dice cuando? Lucrarse. Para lucrar, y lamentablemente la iglesia está muy mal vista porque ignoran esto. Uno no puede llegar a entender. Entonces dice, no, pero cualquiera que dice que Jesús es el Señor, ya está. Ya es el Espíritu Santo y me puede venir a mí a hablar palabra de Dios. No es así. Pues no es solamente cuestión de hablar, no es cuestión de decir, sino es cuestión de demostrar, de vivirlo. Vamos a cambiar las palabras. Por tanto, vamos a ver que nadie que hable, nadie que viva en el Espíritu, nadie que realmente esté consagrado su corazón, que realmente ande los caminos del Señor, que camine según los pasos de Cristo. Nadie que hable, no, nadie que camine, nadie que viva, nadie que realmente esté metido en las cosas de Dios, por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Ninguno que realmente se esfuerza, que está consagrado a Dios, que lee la palabra de Dios, que ora, que hace sus devocionales, que se congrega, que están jugados por el Señor realmente, puede decir anatema. Anatema significa maldito, despreciado a Jesús. Ninguno. Por eso ninguno de los que estamos acá podemos decir eso. Pero claro que esa es la segunda parte. Y nadie puede llamar a Jesús Señor. O sea, no es solamente llamar, no es solamente nombrar, sino es consagrar tu vida a que Jesús sea tu Señor, si no es por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en vos realmente, si el Espíritu Santo no vive constantemente en tu vida y vos llevas una vida consagrada a Dios, no puede ser Jesús tu Señor. Porque que Jesús sea tu Señor va mucho más allá de simplemente decirlo y tener el crucifijo en la pared. Porque la palabra Señor, del griego Kyrios, tiene que ver mucho con Él manda y yo obedezco. Él es el amo y yo simplemente escucho lo que Él dice y yo cumplo con lo que Él dice. Eso es Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor, nadie puede entregar su vida a Jesús para que Jesús realmente sea su Señor, si primero el Espíritu Santo no está en él. Porque el Espíritu Santo es el que te ayuda a que puedas doblegar tu vida, tu cerniz, delante del Señor y poder decir Jesús es mi Señor. Y cuando Jesús me manda esto y me dice de repente los vicios te están destruyendo y destruyen el templo del Espíritu Santo, no podés seguir con esos vicios, vos escuchás por el Espíritu Santo al Señor y enseguida dejás los vicios. Dejá de murmurar, dejá de pecar, dejar de robar, dejar de... Si el Espíritu Santo está en vos, lo puedes escuchar y entender que es tu Señor y que cada vez que dice esas cosas, la palabra de Dios no son consejos, son órdenes. ¿Sabías, no? La palabra de Dios no son consejos, son órdenes. Así que cuando de repente la palabra de Dios te dice tenés que perdonar, qué buen consejo que me dio, no. Pero no lo puedes entender porque Jesús no es tu Señor. ¿Y por qué Jesús no es tu Señor? Porque el Espíritu Santo no está en vos. Porque si el Espíritu Santo estaría en vos, entendería que cada palabra que sale de la boca de Dios es una orden. Y si me dice que tengo que perdonar, yo tengo que perdonar. Si me tengo que santificar, yo me tengo que santificar. Si tengo que dejar aquellas cosas que a Dios no le agradan de lado, yo tengo que dejar aquellas cosas que a Dios no le agradan de lado. ¿Me entendés? Pero el mundo no puede hacer esto. El mundo piensa que tiene el Espíritu,
Piensa que Jesús es su Señor, pero ni siquiera sabe cómo piensa o cómo siente el Señor. Ni siquiera lo conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque no se meten en las profundidades de Dios y no lo han aceptado como Señor y Salvador. Acá está el gran problema. Entonces, una vez y tratan de portarse bien, porque vos hablas con una persona inconversa que no ha aceptado a Jesús como su Señor, y Él te dice, yo me porto bien. ¿No? Pero vos querés hacer entender que necesita un Salvador, que realmente no se está portando tan bien como Dios quiere que se porte. Entonces esa persona inconversa que no tiene a Cristo en su corazón, ¿qué te dice? Yo no robo, yo no maté a nadie, yo hago bien lo que puedo. ¡Wow! Si alguien te viene a decir eso, y no tiene a Cristo en su corazón, decirle que está en serios problemas, porque está tratando de vivir según la ley de Dios. Y cuando vos tratás de vivir según la ley, dice la palabra de Dios que maldito es aquel que trata de cumplir la ley, aquel que está en la carne, aquel que no ve las cosas del Espíritu. Entonces esas personas que dicen así están tratando de cumplir con la ley, y ellos no saben que son 613 mandamientos, leyes y ordenanzas que deben cumplir a rajatabla, desde que tienen conciencia de pecado hasta que se mueran. Si en algún momento rompieron una de esas leyes, desde el no mentirás hasta el no matarás, has roto todas las leyes y dice la palabra de Dios que estás condenado. Pero eso es el espíritu que está en el mundo. Satanás está tratando de confundir, y como no tiene el espíritu de Dios, como dice acá, esos espíritus raros terminan llevándose a la gente por caminos extraños. Por eso hay tantas religiones, por eso hay tantas sectas dando vueltas, pero está el Espíritu de Dios marcándole claramente el camino. Es por acá, es por acá. Pero ellos, en vez de escuchar eso, se dejan guiar por otros espíritus. Por eso Primera de Juan, esta prédica se llama Probad los espíritus. Primera de Juan, capítulo 4, primera carta de Juan, que está el último que hace la Biblia. Capítulo 4, versículo 1 al 6. Probad los espíritus. ¿De qué espíritu sos? Amados, versículo 1 de Primera de Juan 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. A veces tragamos cualquier cosa. A veces dejamos que por pereza espiritual, por no querer investigar si lo que esas personas están hablando, si el espíritu que esa persona está moviendo, si lo que yo estoy escuchando, si lo que estoy sintiendo realmente es el Espíritu de Dios, o es el espíritu raro este que está hablando acá, que nosotros debemos probar. Amado, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Acá vuelve a pasar lo mismo que pasaba en 1 Corintios 12:3. Acá dice que hay una forma de saber qué espíritu es. Otra vez, en esto pueden conocer cuál es el espíritu de Dios y cuál no. ¿Y cómo conocer cuál es el espíritu de Dios? Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido de carne es de Dios. Otra vez, lo mismo que en 1 Corintios 12. No es solamente hablar, sino es vivirlo. Si vos vivís realmente como que Jesucristo ha dejado su trono, vino a la tierra, se hizo carne, fue a la cruz,
murió por tus pecados, le entregaste tu vida a Él, ahí es donde tenés el Espíritu de Dios. Ahí me hicieron donde vos puedes estar tranquilo y decir, wow, el Espíritu de Dios está viviendo en mí. Pero no es solamente decirlo, no es confesarlo, es vivirlo. Porque si yo lo creo, si yo estoy viviendo y el Espíritu de Dios realmente es el que está en mí, el que me está hablando, el que me aconseja, siempre me va a aconsejar según la palabra de Dios. Según Jesucristo, que ha venido en carne, que fue a la cruz por mí, el cual es mi Señor. Él manda y yo veo. Simplemente. No pongo demasiadas excusas, demasiadas artimañas, demasiadas... No sé si me entendés. Simplemente proclamo que Jesucristo es el Señor, ha venido en carne, ha ido a la cruz por mí. Yo tendría que estar en esa cruz, pero Él fue por mí, yo acepto su sacrificio, es mi Señor. Él manda y lo que Él me dice que tengo que hacer, yo simplemente lo hago. Eso es lo que dice acá. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Hay personas que rechazan ese sacrificio de Cristo en la cruz, que dicen que Dios no puede haber venido en carne, haber muerto, sino que ese era simplemente un profeta o un santo más, como muchos santos que hay por ahí. Los que dicen eso tienen un espíritu, según lo que dice acá Juan, del anticristo. Y este espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ¿verdad que dice el 4? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El espíritu de la verdad es el espíritu que nos conduce a toda verdad, que te conduce a Jesucristo y que te lleva a que le hagas caso a Jesucristo. Pero en este nuevo tiempo, en esta época, que sabemos que somos en la última generación, que sabemos que Cristo viene a buscar a su iglesia, este tiempo se lo llama el tiempo de la apostasía, donde según el Apocalipsis se iba a levantar una iglesia, se iba a levantar un espíritu apóstata que se iba a levantar en contra de todo lo que venga de parte de Dios. Y nosotros vamos, desde este lugar, no vamos a cansar de hablar de Jesucristo, no vamos a cansar de hablar de la verdad de Dios, pero la gran mayoría no nos va a querer escuchar. La gran mayoría se va a ir para sus lados, en el error, para sus propias pasiones, y de eso vamos a hablar ahora, y no nos van a querer escuchar, pero nosotros tenemos que plantarnos en la verdad de Jesucristo y seguirlo proclamando que Él ha venido en carne para que nosotros podamos servirle a Él y tener un encuentro personal con Cristo. No sé si me entendés. Son espíritus raros que tratan de negar la gran verdad que Jesucristo ha venido. Que Jesucristo se entregó en la cruz, que Jesucristo al tercer día resucitó, que Jesucristo subió a la diestra del Padre y que un día Jesucristo va a volver por nosotros. Hay espíritus que tratan de tapar eso, porque esta gran verdad nos lleva a nosotros a tomar una gran decisión. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Vamos a darle nuestras vidas al Señor, realmente a Cristo, para que sea el Señor de nuestras vidas? ¿O vamos a seguir viviendo nuestras vidas a medias, en libertinajes, un poquito acá y un poquito allá? Por eso mismo el espíritu del anticristo, que no es el anticristo, ese es un personaje, después podemos hablar en otro momento de esa persona,
Pero el espíritu del anticristo, que se opone a todo lo que es Dios, ya está dando vueltas en las iglesias mismas, tratando de que vivamos un evangelio tibio, un evangelio aguado, un evangelio sin la verdad de Dios. Nosotros no podemos permitir eso, no podemos escuchar ese espíritu que está dando vueltas. Cada vez que vos te encontrás con el gran desafío de un día domingo, 10:30 de la mañana, o miércoles a las 7 de la tarde, con la gran verdad que tenés que venir al culto a darle gloria a Dios, ahí se levanta el Espíritu de Dios que te dice esto hay que hacerlo. También se levanta el espíritu del mundo que te dice otra vez tengo que ir a la iglesia, otra vez tengo que llegar, otra vez me tengo que levantar temprano el domingo, como si fuera temprano. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, ¡wow! Eso sí que eran tiempos así. O sea que cuando yo me convertí, a las 9 de la mañana empezó el culto. Yo tenía que estar a las 7, calcular. ¡Wow! Eso sí, el domingo. Cuando yo era líder de jóvenes y habíamos dejado el templo limpio el sábado a la noche a las 1 de la mañana. Algunos casi nos quedábamos a dormir ahí directamente. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque no permitíamos que haya enfriamiento, que haya desviaciones, permitir que este espíritu del anticristo nos quiera meter en el oído cosas que tengan que ver con la carne. Pero yo tengo derechos a quedarme un rato más, yo tengo derecho a no ir, yo tengo derechos. Es el espíritu del anticristo. Porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo, a mí me dice: no dejaos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Sí, así que depende, yo tengo que decidir a ver a cuál de los dos espíritus voy a escuchar. Constantemente en cada decisión de mi vida, yo tengo que probar qué espíritu me está hablando, porque capaz el espíritu que yo estoy escuchando no es el Espíritu de Dios. Porque te está diciendo el Espíritu de Dios, te dice: no hagas eso. Pero el espíritu del anticristo te empieza a enredar y te dice: sí, lo puedes hacer, no pasa nada. Vos sabés la cantidad de hombres que adulteraron. El pastor no te ve. Llamala, por más que estés casado, mandar un mensajito, mandar un audio. Si la idea es que la pase bien, la que les corta, el espíritu del mundo, el espíritu del anticristo. Pero yo me tengo que decidir a qué espíritu voy a escuchar. Porque el Espíritu Santo te dice: estás consagrado a Dios, tenés una familia, tenés una esposa, tenés hijos para cuidar. Por eso tenés que saber qué espíritu vas a escuchar. ¿Qué espíritu estás escuchando? ¿Al Espíritu de Dios o al Espíritu? Acá la palabra de Dios dice: probad los espíritus. ¿Pero qué dice Timoteo capítulo 1 del capítulo 4? Primera Timoteo capítulo 4. Y me voy a empezar a apurar si no lo llevo. ¿Me estás entendiendo, no? ¿No es lo que dice Primera Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5? Porque el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, wow, ¿vos sabés que en los últimos tiempos, o sea, ahora que estamos viviendo, se han levantado ciertas religiones, ciertas sectas, que te permiten hacer ciertas cosas con tal de mantenerte contento y no escuchar realmente lo que el Señor quiere para tu vida. Y eso es tremendo, ¿no? Porque ahora en iglesias evangélicas
muchas veces para no confrontar al pueblo, para no confrontar al rebaño, hay pastores que lamentablemente han cedido y permiten que hagan cosas que no tienen que hacer. Desde pastores que están casando homosexuales, hasta pastores que están permitiendo, no sé, si robás mientras me traigas el tiempo, no hay problema. Y acá dice que en los últimos tiempos escucharán espíritus engañadores y doctrina de demonios. Mira lo que dice el versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que en acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hay espíritus que se quieren meter tan profundamente en vos que hasta te van a prohibir hacer lo que Dios manda, como el casamiento. Y aún te van a prohibir alimentarte correctamente metiendo, no sé, fábulas, metiendo cosas raras, como que las plantas tienen vida, que no sé, esas cosas raras de los veganos y los... No me voy a meter con ellos porque tienen un mambo en la cabeza. Según la palabra de Dios, ¿no? Porque cuando Noé baja del arca, Dios le dijo, podés comer de todos los animales. Pero acá hay un espíritu raro que está en este último tiempo que quiere prohibir comer esto, comer aquello, comer lo otro. Cuando dice que por la palabra todo es santificado, por la oración, mientras que des gracia, no hay problema. Lo primero que dice 2 Timoteo, ¿está ahí nomás? También capítulo 4, también versículo del 1 al 5. Pero dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Wow. Va a llegar un tiempo, dice la palabra de Dios, donde la gente no va a querer oír la verdad, no va a querer oír el Evangelio. Y si vos me preguntás, estamos en ese tiempo. Porque dice que le va a dar comezón de oír. ¿Cuánta gente ha venido acá, se ha sentado y después me ha dicho, uy, pastor, qué duro que sos, uy, pastor, qué duras las prédicas, pastor, uy, qué duro? No es duro, hermano, es palabra de Dios. Es corregir los pasos que están dando mal. Y ese comezón de oír se tuvo bien. Y se fueron a otras religiones, para decirlo así, a las cuales le permitían, por ejemplo, hay una religión que se llama la Nueva Apostólica. ¿La vieron? Nueva Apostólica. Que son esas casitas que son todas iguales, amarillas, ¿no? Yo conozco varias personas que van a ese tipo de iglesias pensando que son iglesias evangélicas. No es evangélico, porque no estamos con las 5 horas. Los que vienen al taller saben de qué les estoy hablando. Pero ellos le permiten fumar, le permiten emborracharse, porque dicen que la carne no tiene nada que ver con el espíritu, así que con la carne pueden hacer lo que se le dé la gana. Pero nosotros cuando vamos a la palabra de Dios encontramos que no es así, que la carne, al igual que nuestra alma, al igual que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro espíritu le pertenecen a Dios. Y Dios nos pide a nosotros que lo cuidemos y lo consagremos a Él. Por eso este tipo de sectas permiten que fumen y se llenan. Sus iglesias se llenan. ¿Por qué? Porque hay mala gente que tiene comezón de oír. No quieren escuchar la verdad del Evangelio. Después hay otros tipos también de iglesias que te dicen que solamente con venir un domingo a la mañana, escuchar un sermón, es suficiente para agradar a Dios. Y
Y aquellos que hemos leído la Biblia con el Espíritu Santo como guía, nos damos cuenta que no es suficiente una vez, domingo, un ratito, tratar de ir a agradar a Dios. No es suficiente, es imposible agradarlo a Dios así. Porque no se lo va a agradar a Dios a la iglesia. A la iglesia vos vas a darle gracias a Dios, a adorar su nombre por todo lo que te ha hecho vivir durante toda la semana. Porque te permitió vivir toda la semana. Te dio aire, te dio alimentos, no permitió que te pase un coche por arriba. Todas esas cosas, gloria al Señor. Venimos el domingo y le damos la gloria a Él por la maravillosa semana que nos hizo pasar. Por más que no sea tan buena como quisiéramos, estamos vivos, hermanos. Dios nos ha cuidado. No sé si me entendés. Entonces el comezón de oír, la gente no quiere saber nada y prefiere ir una vez el domingo en vez de leer la palabra de Dios y entender que a Dios le agrada una vida consagrada. Un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, el mes entero, el año entero, toda tu vida consagrada al Señor y no un ratito. Ese es el comezón de hoy que lo quiere escuchar el mundo. El mundo dice, bueno, ya vine al culto, ahora puedo salir de acá para allá y hacer lo que a mí se me da la gana. Si me voy con mis mujeres, me voy con mis mujeres. Si tengo que salir a robar, bueno, salgo a robar. Si tengo que mentir en el trabajo, seguiré mintiendo en el trabajo. Y no es así, es el comezón de oído, el espíritu del anticristo, que es un espíritu de conformismo y piensa que Dios también se conforma con eso. Piensa que Dios se conforma con 2 horas en un culto. Ah, pero yo ofrendé. Gloria a Dios, bien. Dios te va a abrir la ventana de los cielos. Pero a Dios no le conforma con que vos ofrendes plata. Le quiero que ofrendes tu tiempo. ¿Está bien, no? ¿Cómo está tu tiempo ofrendado a Dios? ¿Le das el 10% de las 24 horas? ¿O lees el devocional así lo más rápido posible? Me lo han dicho, pastor, que largo lo devocional. Casi tardo 10 minutos en leerlo. 10 minutos en leerlo, casi nada. Wow, perdón, hermano, por comerle 10 minutos de su maravilloso tiempo. No lo voy a hacer más nada. Pero pensamos que le estamos regalando tiempo a Dios. En la lectura de la palabra, en las oraciones. Era más fácil el audio, era más rápido y puedes escuchar en la otra cosa. Comenzó de oír. Y no estamos entendiendo lo que realmente nos está pidiendo el Señor. ¿Pero por qué? Porque hay un espíritu dando vueltas raro. Y es el espíritu del anticristo. El otro día hablamos en el taller de líderes y hablamos sobre el bautismo. En aquel tiempo, cuando la gente se bautizaba, en la época de Jesús, y después de Jesús, ahí en los primeros años, hasta el año 350 más o menos, que Constantino hizo oficial como religión de todo el imperio al cristianismo, eran perseguidos nuestros hermanos. El hecho de bautizarse, de verte salir del agua, vos estabas confesando de que tu Kyrios, tu Señor, era Jesús. Ya tu Kyrios no era el César. Entonces todos los romanos, que su Kyrios, su Señor era el César, te miraba vos como un traidor. Esa traición merecía la pena de muerte. Así que en aquel tiempo, acercarse al cristianismo, acercarse al bautismo y consagrar tu vida, realmente corría riesgo de muerte. Te persiguen para matarte. Hoy en día no pasa nada. Hay agua que bautizo. Después no te veo más en la iglesia. Pero ese espíritu que está moviéndose. En aquel tiempo daban todo para que vengan a la iglesia.
Hoy tenemos que ceder todo para que venga la iglesia. Permitir muchas cosas que en aquel tiempo no se permitían, hermanos, porque la gente se tomaba las cosas de Dios en serio. Pero el Espíritu que está dando vueltas hace que la tomemos en medias y fríamente las cosas del Señor. Y a mí me da mucho temor, y te lo voy a confesar, porque yo leo el Apocalipsis, hermanos, y lo leo, y dice que ojalá fuera frío, ojalá fueras caliente y no tibio, porque yo los tibios vomitaré de mi boca. Y yo creo que los que están vomitados, no sé si van a ir al cielo. Y a mí me preocupa ese espíritu que nos ha hecho ceder tanto nuestras vidas espirituales. Por eso ese comezón de oír, pastor, que dura palabra. Pero pastor, vos no entendés, yo tengo cosas que hacer, yo tengo aquello. Estoy pasando la situación, la enfermedad que estoy pasando, las cosas que estoy pasando. Nada se compara, hermano, con el calor y el fuego del infierno. Mira lo que dice Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses. Espero ser claro, mi hermano, que lo puedas entender. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, perdón. Esto está pasando en los últimos tiempos. Mira lo que dice. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Acá Pablo, con la gente de Tesalónica, que es donde va enviada esta carta, Pablo se ve que charlaba mucho sobre escatología, sobre la venida del Señor, porque la mayoría de las cosas de la venida del Señor la encontramos en estas dos cartas. Y en aquel momento se había levantado un espíritu también que quería confundirlos en que Jesús no iba a venir, que Jesús ya había venido, de que esto no es tan así. Entonces Pablo, acá en esta carta, los invita a que no sean turbados, sino que se planten en la verdad de que Cristo va a venir, de que Cristo viene por su iglesia y se van a ir aquellos que sean iglesia de Cristo y hayan entregado su corazón a Él. Pero este espíritu yo lo quería turbar. Ahora lo que dice el versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cristo viene, pero antes que Cristo venga, dice Pablo, que va a venir la apostasía. La apostasía es mezclar las cosas sagradas de Dios, no tomarlas en serio, mezclar liebre con gato, mezclar todo. Esa es la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Acá está el espíritu ese que está dando vuelta. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Acá en la escatología está hablando directamente del anticristo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Otra vez, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, que el anticristo no aparezca, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Escuchaste lo que dice ese versículo? Hay un ministerio, hay una iniquidad, un misterio, un espíritu de apostasía. Está a punto de aparecer el anticristo, pero según Pablo dice que hay algo que lo detiene para que todavía no se manifieste totalmente. Y eso que lo detiene dice que tiene que ser
quitado. Entonces se manifestará, versículo 8, entonces, una vez que sea quitado, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A veces, no sé si a vos te pasa, acá lo que lo detiene es la iglesia, ¿no? Habla sobre la iglesia. Pero acá este versículo a mí me dice que hay un poder engañoso dado por el mismo Satanás, permitido por Dios, para ciertas personas, un espíritu raro que sale a engañar a la gente. A veces vos te pasa, pero yo siempre pensaba y decía, ¿y por qué Dios permite que la gente sea engañada por estos chantas, por estos falsos apóstoles, por estos falsos pastores muchas veces, estos líderes de cesta? Y acá el Señor me mostraba cuál es el tema. En el versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ellos no recibieron el amor de la verdad. Cuando se les habló por amor la verdad de Dios, comenzó de oído y se fueron por otro lado para ser engañados por personas que fueron dados poderes, gran poder, dice acá, de señales y prodigios mentirosos por el mismo Satanás. Hermanos, si vos rechazás la verdad del Evangelio, la verdad del amor del Evangelio para ser salvo, va a venir alguien con un poder engañoso de parte de Satanás y te va a llevar. Y vas a terminar congregando en cualquier lado, escuchando doctrinas de demonios, y esto viene de parte de Dios, porque rechazaste la verdad. ¿No es lo que se te diga un consejo? Como rechazaste la verdad. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no oyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cada vez que vos rechazás la verdad de Dios del Evangelio, cada vez que vos rechazás lo que dice la palabra de Dios, lo que la prédica te está tratando de acomodar tus caminos, los devocionales, las oraciones, cada vez que vos rechazás estas cosas y ponés miles de excusas, ojo, porque va a aparecer otro que te va a decir, sí, tenés razón. Sí, vos tenés, ya no vayas más porque vos. Sí, vos tenés razón. Vos te mereces más. La gente que te va a predicar de prosperidad. Va a aparecer uno. Y te va a llevar por ese camino y decir, vos te mereces un auto, porque Dios me dijo que vas a caminar por los viajes, que vas a andar por todo el mundo. Dios me dijo que mucha gente va a estar detrás tuyo. Dios me dijo que... A ese sí. Ahora aquel que te dice la verdad de que sos un pecador, de que tenés que dejar de pecar, de que tenés que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y tenés que consagrar tu vida a Dios. Tenés que dejar de robar, tenés que dejar de mentir, tenés que dejar de adulterar, tenés que dejar de insultar, tenés que dejar de odiar, tenés que dejar. Porque a Dios no le agrada. Si vos no aceptás esa verdad, va a venir uno que... Y va a hacer grandes prodigios, dice acá que va a hacer señales, prodigios mentirosos, gran poder, pero es para mentir. Yo he visto algunos de estos, no sé si llamados apóstoles, no sé qué son, pero que hacen levantar hasta los muertos. ¡Wow! ¡Qué poder! Pero vos empezás a escuchar su vida, empezás a ver su testimonio, empezás a escuchar lo que predican y te das cuenta que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. No tiene nada que ver con lo que el Señor a mí me está pidiendo, que es que consagre mi vida completa al Señor Jesucristo. Que deje de odiar, que
ame a mi prójimo como a mí mismo, como decíamos la otra vez. Hay un poder engañoso, hermano. No te vayas detrás de cualquier vientito o nubecita de milagros. No corres a esos lugares. Tened cuidado porque hay un poder engañoso. Tened cuidado. Apocalipsis capítulo 2, ¿qué es lo que dice? Señor, ¿hay respeto? Apocalipsis capítulo 2. Acá está escribiendo ya las cartas a las iglesias, a Éfeso. Escriba al ángel, versículo 1, escriba al ángel de la iglesia de Éfeso, el cual tiene las 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de los 7 candelabros de oro, y dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. No podemos crear cualquier cartel, no podemos irnos detrás de cualquier persona. Por eso las redes sociales son tan peligrosas. Son una re bendición porque subimos todas nuestras prédicas también a las redes sociales. Tenemos nuestro canal de YouTube ahí y veo grandes maestros, pero también están estos, los mentirosos, los que tratan de confundirte y saber que en este último tiempo se van a levantar más buscando a la gente que tiene comezón de oír, porque le van a decir lo que quieren escuchar y te van a conducir directamente al lago de fuego, al infierno, porque no le importa tu alma, no le importa decirte la verdad. Ellos prefieren mantener un estatus, mantener un cierto poder, una cierta cantidad de personas, antes que esa persona se les enoje porque le dice la verdad. Gloria al Señor que no me llamó a mí a tener mucha gente. A mí el Señor me llamó a decirles la verdad. Y desde acá siempre van a escuchar decir la verdad. Y creo que los que me conocen saben que desde el principio hemos sido así. Y cada vez que la iglesia se llena y viene mucha gente, empiezo a predicar realmente lo que nos pide el Señor. Y los que tienen comezón de oír eso. Judas, que está ahí nomás antes de Apocalipsis. Judas tiene un solo capítulo, versículo 17. Tenemos que probar los espíritus, más que nada en este tiempo. ¿Qué estamos escuchando? ¿A quién estamos viendo? ¿A quién estamos haciendo caso? ¿Tenés? Judas, el hermano del Señor, este no es el apóstol, este Judas es el hermano del Señor. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decían: en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, ahora, habrá burladores que andan según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Es muy fácil confundir sensualidad con espiritualidad. Yo a veces escucho muchas predicas sensuales que me no sensualizan la palabra, sino que me atrapan, que te van confundiendo. Vas diciendo, wow, qué bueno que está esto. Yo también caí en eso. Me acuerdo cuando cayó el G2 acá en Argentina, y particularmente mi iglesia se había ido detrás del G12, yo quise ser uno de los líderes principales del G12. Bueno, después nos matábamos entre los hermanos, éramos líderes. El pastor tenía que tener sus 12, ¿no? Este es el sistema. El pastor tenía sus 12. Yo era parte de los 12 del pastor con otros 7 hermanos más, que éramos todos líderes.
Y cada uno de nosotros teníamos que tener nuestros 12. Nosotros teníamos que salir a buscar nuestros 12 por todos lados. Y de repente hay una persona nueva a la iglesia y entre todos nos matábamos para que sea nuestro 12. Pues si no, cada vez lo juntábamos con el pastor nos retaba porque no teníamos 12. Entonces yo me mataba con mi hermano se mataba conmigo, entre todos nos matábamos para ver quién se quedaba con esa persona. No nos importaba la persona, no nos importaba qué es lo que estaba pasando con esa persona, solamente necesitamos un número. Y ese es el espíritu que está reinando hoy en día, lamentablemente, en muchas de las iglesias. No le importa tu persona, no le importa lo que estás pasando, no le importa si tenés necesidades, no le importa si comiste o no comiste. Lo único que le importa es que seas un número a la hora de sacar cuentas cuánta gente tengo yo. Y el sensualismo era eso. Caímos en esa sensualidad de, wow, los 12 de los 12, qué poder. Pues yo saco la cuenta y digo, yo tengo 12, después mis 12 tienen que tener su 12, y después los 12 de mis 12 tienen que tener su 12, y así va a tener más o menos 1.400 personas a cargo mío. ¡Wow! ¡Qué poder! Números. Que no sirven para nada. Porque yo no sé cuánto todo eso iba a entrar al cielo si simplemente para mi vida eran números. Por eso en este tiempo que estamos en un espíritu tan raro dando vueltas, tenemos que aprender a pesar los espíritus. ¿Qué estoy escuchando? ¿A dónde estoy yendo? Por eso quiero que lo entiendan, ¿no? No es cuestión de pedirle permiso al pastor porque el pastor tiene gran poder o tiene miedo que las ovejas se vayan para otro lado. No pasa por ahí, ¿no? Pero a veces tenemos que tener cuidado donde nos metemos. Ahora en las iglesias evangélicas tenemos que tener cuidado, porque no sabemos qué nos van a impartir en ese lugar. ¿Con qué pensamiento voy a venir yo de esos lugares si yo me meto en iglesias que no conozco? Porque tu pastor no conoce, no conozco la doctrina, no conozco de qué hablan, no conozco realmente qué espíritu se está moviendo en ese lugar. El Espíritu Santo no lo conozco. A mí la palabra de Dios me da la responsabilidad de pesar los espíritus, de probar los espíritus si hablan de Dios o no hablan de Dios, y como no los conozco, por eso mismo lo que vine a predicar acá, porque yo invito a predicar, son personas que yo conozco. Yo probé los espíritus de ellos porque los conozco de hace años. Y los demás son algunos predicadores que por ahí no conozco, pero son de la central, y mi pastor Omar, me dice, este sí. Gloria a Dios, este sí. ¿Se entiende cuál es el punto? No es cuestión de, sino que tener cuidado. Si vos venís y me consultás, mirá, pastor, voy a ir allá. Un día vino uno que no fue pedirme permiso ni avisarme, sino que simplemente me dijo que había ido allá. Y cuando fue allá yo le dije, hermano, tenés cuidado con ese lugar, porque mirá esto. Hoy en día no está más. Los sedujeron. La sensualidad los llevó a que le prometieron casa, le prometieron autos, le prometieron. Pero que deje de fumar, nunca le dijeron. Pero que consagre su vida, nunca le dijeron. Que tenga nunca le dijeron. Solamente pura sensualidad. Y estamos en el tiempo sensual. Más con las redes sociales, con todas esas cosas. Tengamos cuidado. ¿Qué estamos escuchando? No hay que ser cosas que tenemos que escuchar de espíritus de demonios que nos quieren insertar doctrina de demonios. ¿Sí? Seamos puros en nuestra forma de pensar. Pablo va a enseñar a partir de esto sobre los dones, sobre los ministerios, sobre las operaciones, pero antes quiere hacer es entender que si no es el Espíritu de Dios, todo esto nada sirve. Y yo necesito que vos en este tiempo te pongas de acuerdo con el Señor para escucharlo solamente a Él. Para poder decir, sí, Jesús es el Señor. Pero decirlo no con la boca, sino con tu vida. Viviendo una vida agradable delante de Dios. Amén. Vamos a orar.
Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre en este tiempo. Y te tengo que preguntar, pero le tengo que hacer la pregunta. Dice que nadie que hable por el Espíritu Santo llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu. Te tengo que preguntar, ¿Jesús es tu Señor? Pensalo, no me responda tan rápido. Pensalo, porque detrás de eso tiene que ir tu vida apoyando esta afirmación. ¿Tenés rencor contra alguien? ¿Todavía odias a alguien? ¿Todavía hay vicios? ¿Todavía hay adulterio? ¿Todavía hay fornicación? ¿Todavía hay pornografía? ¿Todavía hay robos? ¿Murmuraciones? ¿Jesús es mi Señor? Si todavía hay algo en todo esto, este es el momento de arrepentirse. ¿Hay mal carácter? Pero yo nací así, pastor. No, es necesario nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo. Para entrar al reino de los cielos tenés que nacer de nuevo. Así que este es el momento de pedir perdón, hermano. Pedir perdón delante del Señor. Y ahí sí vas a poder decir: el Señor es Jesús es el Señor. Pues ya lo voy a demostrar con mi vida, consagrando mi vida a Dios, poniéndolo a Él en primer lugar sobre todas las cosas, sobre mi carácter, sobre mis necesidades, sobre mi economía, sobre mis tiempos, sobre mi familia, sobre todas las cosas, aún sobre mí mismo, está el Señor Jesús. Y lo que Él manda, yo simplemente obedezco. Ahora sí te voy a hacer la pregunta: ¿es Jesús tu Señor? Sobre tu salud también. Aunque no estés bien de salud, el Señor Jesús es Señor de tu salud. Y si Él no permite que estés viviendo esas cosas en la salud, es tu Señor. Él tiene autoridad absoluta de hacer lo que quiera. Porque eso lo hacen los señores, lo que quieren. Porque le pertenecemos a Él. Padre, en el nombre de Jesús quiero orar, Señor, por aquellos impedimentos que no permiten que tú seas nuestro Señor. Y aún lo proclamamos con nuestra boca, pero nuestras acciones están lejos de eso, Señor. Ayúdanos, papá. Necesitamos de ti en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Padre, que podamos proclamar tu grandeza, Señor. Yo quiero orar por esas personas que están enfermas en el nombre de Jesús, para que tú hagas un milagro, Señor. Tú eres el Señor de las enfermedades. Tú eres el Señor de nuestras dolencias. Tú eres el Señor de nuestra economía. Tú eres el Señor de cada situación de nuestras vidas, Señor. Por eso clamo a ti, papá, por nuestros familiares, por nuestras acciones, por nuestros hijos, por nuestra casa, por nuestro trabajo. Tú eres el Señor, porque el Espíritu Santo me lo dice. Y yo le creo. Yo sé de qué espíritu soy, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos, Padre, para que tú estés bendiciendo su corazón. Entra en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Y fíjate si proclaman que tú eres el Señor. O todo lo contrario, si están diciendo que tú eres anatema, que tú eres maldito, que tú eres despreciable con sus acciones, Señor. Perdónanos, papá. Ayúdanos a entender que todos los espíritus no vienen de ti, Señor. No todo es el Espíritu Santo, mi hermano. Aprende a discernir qué espíritu es el que te habla y qué espíritu es el que gobierna tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu, Señor, que no tenga que ver contigo, Señor. Oh, sí, Señor, ayúdanos, papá. Señor, necesitamos de ti, Señor. Bendícenos, mi Dios. Que tu Espíritu Santo esté gobernando cada acción de nuestras vidas, Padre.
En el nombre de Jesús yo oro por mis hermanos, Señor, bendícelos en el regreso a casa. Que esta palabra que hemos compartido en el día de hoy, Señor, les siga retumbando en su corazón y puedan entenderla, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Y quizás sea la última vez que escuchen la verdad. Y a partir de ahora tú los entregues a espíritus engañadores del demonio para meter en su vida doctrinas que lo van a conducir al infierno. Por eso, Padre, yo te glorifico en este día por esta nueva oportunidad. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Cristo. Vamos, hermano. Escucha al Señor.